que tú sepas que el alcohol, aunque está permitido y yo te puedo permitir que lo pruebes, tienes que entender que es una droga. O sea, que tiene código de barra, hijo, la tienen así para que pague impuestos, ¿vale? Pero que tú entiendas que la cocaína y el alcohol es lo mismo. La corteza prefrontal de un adolescente todavía no está lo suficientemente madura como para ellos entender cuál es la consecuencia de mis actos. Que las drogas, tanto el alcohol, las drogas o cualquier tipo de sustancia psicoactiva o comportamiento adictivo es el mayor enterrador de sueños del mundo. O sea, que eso lo sepas tú. Claro, yo lo que pienso es en cómo se llega a ese punto, aun creyendo que lo estás haciendo muy bien como familia. Y todo el que se muere de la droga, cuando empieza con el alcohol, no piensa bebiendo y diciendo me voy a morir de la droga. Detrás de cada joven con una adicción hay una historia, un vacío, una emoción no dicha y una búsqueda de pertenencia que a veces se encuentra en una pantalla, una sustancia o un like. En una sociedad acelerada y exigente, los adolescentes crecen rodeados de estímulos que impactan en su bienestar. Hoy queremos entender mejor esta realidad y ofrecer herramientas para acompañarla. Nos acompañan 3 voces con experiencia. Alejandro, exadicto y terapeuta. Diana, profesora y fundadora de Adolescencia Positiva. Noelia, creadora y madre de 2 niños con una mirada cercana y real. Empezamos. Sí, yo creo que además tenemos que hablar mucho de la adolescencia, que es una etapa fundamental en esto de las adicciones, y creo que es importante que los padres entendamos qué sucede en esta etapa, qué les pasa ahí en ese cerebrito que tienen, para poder entender, bueno, pues un poco cómo se inicia, ¿no? Sí, cómo se llega hasta ahí, que no haya tabú también. Exactamente. Que entre nosotros podamos dar un poquito de conciencia a que las familias, yo que en mi caso vengo desde un punto todavía tranquilo de la vida, en el que todavía están en esa burbuja, pues que yo sepa cómo enfocarlo todo a lo largo de esos primeros años y esos primeros miedos, tanto suyos como míos también. Sí, yo creo que tenemos que de alguna manera quitar miedos, pero también estar preparados y prevenir para no llegar, ¿no? Sí, obviamente al final es algo que no podemos quitar de la sociedad y es algo que está a la orden del día y es algo de lo que no podemos desprendernos, sino estar preparados a través de adquirir conocimiento, ¿no? Y eso es, yo creo que la clave del éxito y lo que va a marcar la diferencia en que una persona, un adolescente, desarrolle la adicción o genere una adicción o no, porque al final en la adolescencia para mí es la raíz o es el pilar fundamental de lo que va a ser el resto de su vida. Entonces puede marcarse a través de la adicción, se puede marcar y destrozarse la vida, ¿no? Si tiene ese conocimiento podemos evitar que muchísimas personas caigan en esa trampa tan criminal como es las adicciones. Sin lugar a dudas, tu testimonio va a ser importante aquí, nos va a ayudar y va a dar esperanza también a muchas familias que a lo mejor se ven ahora mismo en esta situación y que no saben cómo salir de ahí, ¿no? No han sabido prevenirlo y ahora pues se ven con el agua hasta el cuello. Y yo creo que tu caso va a transmitir mucha esperanza también Claro, a la antes de ser especialista en adicciones fui adolescente e inicié mi consumo de droga en la adolescencia, que fue lo que me destrozó la vida y me llevó a terminar viviendo en la calle, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué parece si arrancamos? Venga. ¿Por qué la adolescencia es una etapa tan vulnerable a adicciones? Yo creo que deberíamos empezar un poco entendiendo por qué las adicciones se dan más en la adolescencia y no se dan tanto en la adultez. Me refiero al inicio, ¿no? de esas adicciones. Creo que sería interesante entender cómo funciona el cerebro del adolescente y por qué durante esta etapa es cuando se inician esas adicciones y no en otra etapa de la vida, ¿no? Creo que podríamos empezar por ahí, si os parece. Sí, hombre, claro, por supuesto. La crianza con la que nosotros nos criamos ahora, en la época en la que estamos, no puede ser similar a la de hace 50 años, ¿vale? Entonces, para mí es súper importante, es un detonante de alta gravedad, por decirlo de alguna manera, la cultura con la que nosotros nos criamos. Yo he sido adolescente y he caído en las drogas. Pero yo he caído en las drogas porque la cultura que a mí me enseñan desde pequeño es que el tiempo libre, tiempo de ocio, la diversión, el cachondeo, las vacaciones, las navidades, la Semana Santa, los viernes, los fines de semana, el espacio que se utiliza para eso es el consumo de alcohol, ¿no? Es un consumo controlado, entre comillas, pero claro, es la puerta. Entonces yo creo que la cultura y la ideología con la que nuestros padres a nosotros nos transmiten los conceptos o los valores con los que hay que disfrutar de ese tiempo libre, ese tiempo de ocio, son fundamentales, ¿no? Entonces cuando llegas a la adolescencia, ¿qué es lo que ocurre? Que llegas a la adolescencia y es la primera etapa que es la que puedes permitirte abrir la puerta de casa y salir solo al mundo.
Entonces intentas y cuando sales solo al mundo no vas a salir por la mañana porque estás en el colegio, no vas a salir por la tarde porque estás en extraescolares, sales el viernes por la noche. ¿Qué te han enseñado o qué has visto de los más guays, de tus padres, de todo el mundo? ¿Qué es lo que has visto que se hace un viernes por la noche? ¿O qué historietas te cuenta tu padre cuando conoció a tu madre? En la discoteca, bailando, tomando, consumiendo, la borrachera del abuelo. Entonces vas automáticamente a replicar el mismo comportamiento con el mismo valor, porque al final tus padres son tu guía y son tus ejemplos a seguir, y al final, queramos o no queramos, somos animales de costumbres y replicamos todo lo que vemos. Claro, a mí me parece muy interesante lo que estás diciendo, que efectivamente hay una cultura del beber en nuestro país, pero ya no solo la cultura, es también qué hacen tus padres, porque, bueno, aquí bailamos todos sevillanas, pero a lo mejor yo no sé bailarlas, ¿no? Pues por lo mismo un poco, todo el mundo bebe cuando sale, pero a lo mejor tú como padre o como madre quieres dar también un ejemplo a tus hijos, o simplemente no te apetece, o en fin, que creo que tampoco tenemos que excusar a la cultura para educar a los hijos, porque yo puedo ir en contra de esa cultura también y decir, pues mira, yo no bebo, yo cuando salgo me tomo otra cosa, o en vez de beberme 5 cervezas, pues me bebo solo una, o me la pido sin alcohol. Creo que también es importante que nosotros reflexionemos sobre qué es lo que yo estoy mostrando a mi hijo, porque si yo como padre o como madre le enseño a que a pesar de esta cultura yo me mantengo firme en lo que son mis valores, lo que son mis principios o lo que creo que es sano para mí, pues eso ellos lo van a aprender, lo van a integrar también en su vida el día de mañana, y a lo mejor pues no van a tener esa necesidad tan grande. Oye, pues mis padres tampoco bebían tanto, pues claro, hay una cultura así, mis amigos beben y mis amigos fuman, pero yo esto no lo he visto en casa o no lo he vivido tanto, y no tengo esta necesidad. Obviamente hay otros factores también, no solo el factor cultural, sino que también hay otros factores de los que iremos hablando a lo largo de este ratito. Sí, además el saber ponerte tus propios límites. Yo, por ejemplo, he sido muy feliz saliendo, como tú dices, porque tus viernes y tus sábados eran tus momentos de, bueno, pues de sociabilizar con los demás, y aunque los demás, yo he sido de las que lo he visto todo desde la línea, desde justo la línea, ese límite que no he querido nunca sobrepasar. No he sobrepasado, he sido la distinta, he sido diferente, pero eso no me ha condicionado para pensar que eso no era lo correcto, ¿sabes? Pero te pregunto yo a ti, en tu casa, a tus padres, ¿tú abrías la nevera y había una botella de vino? No como un consumo habitual, no. No era algo tan recurrente, entonces tú al final ellos te enseñaron, por decirlo de alguna manera, a disfrutar de la vida desde otro tipo de puntos de vista, ¿no? Pienso, ¿no? Sí, pienso que sí, en todos los sentidos de lo que es la educación, totalmente. Claro. ¿Cómo influye la búsqueda de identidad en el desarrollo de una adicción? Si yo empiezo a beber o si yo empiezo a fumar o a consumir cualquier tipo de tóxico, voy a saber frenarlo, voy a saber que esto lo estoy haciendo por X motivo o por qué no. Esta parte de su cerebro todavía no está madura, y por lo tanto los padres somos los que tenemos que ejercer de esa corteza, exactamente, de ejercer de esa corteza prefrontal y explicarles el por qué no deben, transmitirles esos valores, nunca juzgando, ojo, porque a los adolescentes no les gusta nada que les juzguen. Ni la confrontación. Y no solo que le juzgues a ellos, sino que juzgues a sus amigos, porque si a ti tu hijo un día coge y te dice, pues mamá, fulanito ha empezado a fumar, y tú llegas y, ay, madre mía, fulanito, pues no vayas con él, porque eso, madre mía, pues si empieza ya, pues como va. Error, ¿no? Claro, estamos ya entrando en juicios constantemente. Y yo creo que es más interesante que si nuestros hijos nos vienen a contar esto, y no entramos en juicio, sino que en lugar de ello les hacemos preguntas. Oye, ¿y tú qué opinas? ¿Y a ti qué te parece? ¿Y cómo crees que se siente tu amigo? ¿Y por qué crees que lo está haciendo? ¿No? A través de las preguntas les hacemos a ellos también reflexionar un poco, y de alguna manera vamos acelerando esa madurez que todavía no tienen, para que ellos sean capaces del día de mañana tener un pensamiento crítico, saber decir no, no caer, ¿no? En esas adicciones, entender dónde está el límite también un poco de las cosas. Y yo creo que para ello también los padres tenemos que de alguna manera dejarles explorar el mundo, por un lado, y que lo exploren en casa también. Es decir, que en casa tengan esa libertad de atreverse a decir, pues mamá, no estoy de acuerdo contigo, o papá, pues esto que estás diciendo no me parece bien. Que les permitamos también la libertad de opinión, ¿no? Porque si no se la permitimos dentro de casa, cuando salgan fuera no van a saber decir no, porque nunca se les ha permitido decir no.
Sí, pero es real que eso que estamos hablando de la responsabilidad de tener hijos, de que al final no todo el mundo ha tomado la decisión de ser papá, de ser mamá, de formar una familia. Para eso también luego están todos esos tiempos en el que hay que conciliar, porque hay que trabajar, hay que saber estar en todas las situaciones de la vida, porque al final todos nos gusta ir los viernes por la noche a cenar o los sábados a comer por ahí. Y a lo mejor en situaciones en las que desde que son pequeños, yo lo vivo desde una perspectiva, pues eso, no hay adolescentes todavía en mi vida, pero sí estoy intentando estar lo máximo posible. Puede ser que yo lo haga desde una posición un poco más fácil porque he podido conciliar y sé estar, y hay situaciones en las que tú me estás poniendo aquí en mi cerebro, en mi mente, que yo sé que les hago esas preguntas, pero también pienso que hay muchas familias que creen que están haciendo lo mejor y a lo mejor igualmente van a llegar a esas adicciones, o sea, no a esa adicción, a ese querer probar, a no tener ese autocontrol, porque ¿cuándo llega el autocontrol? Si hoy día hay familias, hay personas adultas que con 30, 35, 40 no tienen autocontrol, ¿cómo les enseñas tú algo que a veces es difícil para nosotros? ¿Qué tipo de influencias externas afectan más a los jóvenes en esta etapa? Los adolescentes no tienen el lóbulo frontal desarrollado, ¿no? Con lo que siempre actúan por impulso en búsqueda de un bienestar sin pensar en las consecuencias, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, a mí me gusta que, o como yo me dedico a esto, yo lo que intento hacer con los adolescentes o con las personas que al final desarrollan una adicción, las personas que desarrollan una adicción, por mucho que vayan creciendo, no maduran, no desarrollan ese lóbulo frontal, es trabajar con ellos la conciencia de realidad. Creo que nos han mentido, nos han engañado, porque los adolescentes, en este caso yo, crecimos y nos desarrollamos pensando que el éxito era consumir, era un coche bueno, era una mujer no sé qué, o sea, todo esto nos han hecho creer una cultura que caímos por inercia ahí, ¿no? Entonces la conciencia de realidad es totalmente al revés, nos han engañado y a la sociedad y a la juventud la están engañando. Yo te lo puedo decir porque lo vivo todos los días en cientos de personas, pero también en mi propio caso personal. Yo como realmente he conseguido el éxito en mi vida, de ese que tanto se habla en la sociedad, es a través del trabajo duro, del esfuerzo, la constancia, el sacrificio y por supuesto de alejarme de todo tipo de cosas que me esclavicen y me evadan de mi propia realidad, ¿no? Entonces yo considero que los padres tienen que tener o ayudar a los hijos a través de la conciencia de realidad. Yo tengo que, si tú quieres probar el alcohol, que tú sepas que el alcohol, aunque está permitido y yo te puedo permitir que lo pruebes, tienes que entender que es una droga. O sea, que tiene código de barra, hijo, la tienen así para que pague impuestos, ¿vale? Pero que tú entiendas que la cocaína y el alcohol es lo mismo. O sea, no que nos engañen diciendo que el alcohol es lo típico, que no pasa nada, que puedes probarlo porque no es adolescente y estás a la puerta de poder probarlo y es legal e legítimo que lo puedas probar, sino ser consciente. Y esto te va a pasar mañana, y esto te va a ocurrir, y vas a tener estas consecuencias. Y todo el que se muere de la droga, cuando empieza con el alcohol, no piensa bebiendo y diciendo me voy a morir de la droga. Empieza porque es cultura, porque es legal y porque con €1,20 me tomo una caña. ¿Me entiendes? Entonces, esos valores, esa conciencia de realidad son las que los padres tienen que desarrollar, con la cual tienen que intentar de enseñar a sus hijos, por lo menos que ellos después, a la hora, como tú has dicho antes, de descubrir el mundo, tengan ya ese conocimiento y de que sepan que las drogas, tanto el alcohol, las drogas o cualquier tipo de sustancia psicoactiva o comportamiento adictivo es el mayor enterrador de sueños del mundo. O sea, que eso lo sepas tú, que tú vas a entrar a tomar una sustancia, que esa sustancia es la que más sueños exitosos ha enterrado en el mundo, que es el alcohol y es la cocaína y es el THC y son las drogas. Hasta ahí eso es importante. ¿Qué otras conductas generan dependencia además de sustancias? Hay ahora una tendencia también en las familias a pensar en esa disciplina positiva como si el positivo, esa palabra la confundimos con el sí a todo, con el no le das Happy Flower todo, sí, Mr. Wonderful. Yo, por ejemplo, que me encanta hacer planes, experiencias, viajes, pero eso no quita que yo en mi vida, a mis niños, ¿qué puedo hacer ahora? Prueba a aburrir. ¿Pero y qué es aburrirse? Y literal explicar, aburrir es no hacer nada, a ver qué se te ocurre. Y claro, ellos es como, se pierden, es como, ¿cómo hago eso? Sí que es verdad que es algo que hemos trabajado siempre, porque yo lo he tenido muy presente, pero no todas las familias tienen esa facilidad de llegar a ese punto de decir, ahora cómo se lleva la disciplina positiva, no quiero tener que decir que no. Yo tengo que reconocer que, por ejemplo, en mi casa no hay castigos, no los hay. Yo esa palabra no la he utilizado nunca con ellos. No quiere decir que no los haya,
según cómo lo quieras tomar, porque al final yo utilizo lo que significa un castigo, pero no esa posición de, mira, pues te voy a castigar allí sentado. Y pienso, he llegado a ver a familias que te castigo allí 10 minutos. ¿Tú qué crees? Y yo muchas veces cuando llevan a ese niño 10 minutos allí, va a estar pensando en ese tiempo. No le importa, no le has generado esas preguntas que necesita saber, cuestionarse por qué ha llegado a sentarse, que al final no le va a servir prácticamente de nada, le vas a generar una frustración. Para mí esa frustración es innecesaria y vas a crear unos vacíos en los que tú no estás, porque luego cuando llega la adolescencia sí vas a querer que esté, sí quieres que te necesite y sí vas a querer sentarte y que te responda a todas las preguntas que les hagas. Entonces es como que hay muchos huecos que dejamos en lo que yo estoy viviendo ahora. Claro, yo tengo miedo, ¿no? O le pongo esa palabra, sí. Pero en realidad no, o sea, en realidad quiero fluir también con... Fíjate que hay una forma muy sencilla de explicarle a los niños qué es el aburrimiento. Yo se lo explico comparándolo con el hambre, ¿no? O sea, tu cuerpo, cuando tienes hambre, tu cuerpo te está mandando un mensaje, y sí, es que tienes que comer. Pues cuando estás aburrido también te está enviando un mensaje, y es que necesitas hacer algo con esa energía mental que tienes. Sabemos que todos los grandes inventos han surgido del silencio, de la quietud, del aburrimiento, y ahí es donde surge la creatividad. Pero claro, si yo estoy constantemente exponiendo a mi hijo a dopamina, porque ahora hablaremos de la droga legal también, que son sí, las pantallas, y que somos los propios padres los que les damos esa droga a nuestros hijos desde que son bien pequeñitos, pues claro, están todo el tiempo generando dopamina, y cuando llega el momento de aburrirse, ya lo que sienten no es aburrimiento, ya sienten dolor interno, porque aburrirse no es solamente no hacer nada, es un vacío que sienten que no saben cómo llenar. Entonces yo creo que es importante explicarles qué es el aburrimiento para que lo entiendan y acostumbrarles a no estar en el hacer todo el tiempo, que a mí me gustaría, si te parece bien, que hablemos de las pantallas y de la dopamina, sí, porque creo que es una droga legal de la que nadie habla, pero que no deja de ser adictiva. Yo quería hablar de eso, de la dopamina, que ahí hay también un tema muy importante, ¿no? Al final estamos en una etapa, ¿vale?, de la vida en la cual hemos pasado de que nuestros abuelos no tenían nada a nosotros que lo tenemos todo. O sea, en tan poco margen de tiempo hemos pasado de la carencia a la abundancia, lo que es lo material, ¿no? Entonces, nuestros padres, nuestros abuelos intentan criarnos que no nos falte de nada como a ellos, pero eso va en contra de las leyes naturales del ser humano. Sin esfuerzo no hay crecimiento, ¿vale? Sin esfuerzo, al final no se desarrolla, no se crece. Al final el cerebro es un músculo y al final el poder aprender es lo que te va haciendo cada vez saber más cosas con las cuales tú aplicar en tu propia vida y tener unas consecuencias positivas. Partimos de la base que la dopamina, el receptor dopaminérgico, descarga una dopamina. Esa es la misma dopamina que descarga cuando consumes cualquier tipo de sustancia. ¿Qué es la droga en sí? La droga en sí es una sustancia que tú compras, pero que realmente es una dosis de felicidad, es una dosis de descarga de dopamina. Entonces, si yo no tengo si a mí me han enseñado a que me dan un móvil y yo lo tengo, a mí me han enseñado a hacer todo lo que yo quiera y a dármelo todo, yo no tengo esa capacidad de tener que generar ese esfuerzo para conseguir algo. Entonces, al final, con eso se llega a la dopamina instantánea, ¿no? Nos hacemos adictos a la dopamina instantánea y al final cuando consumes esa sustancia, pues descargas esa dopamina y parece ser que eres feliz, pero realmente te está destrozando la vida. Y las nuevas tecnologías pues están creando una distorsión de la realidad brutal y están haciendo un daño increíble. Las clínicas de tratamiento de adicciones, como hemos dicho antes, están llenas con listas de espera y hay muchísimas clínicas y todos los días se abren en España muchísimas clínicas y el problema radica en esa búsqueda de dopamina rápida, de forma instantánea, sin la necesidad de generar un esfuerzo para conseguirla, cuando la verdadera felicidad y el éxito, por decirlo de alguna manera, está en la dopamina que tú trabajas, en la dopamina con la cual se recibe detrás de un proceso, de un esfuerzo que te genera ese placer del bienestar, del deber cumplido. Esa dopamina es la que realmente es la que más te droga, es la que ya no se conoce, es la que menos gente está dispuesta a luchar por ella, pero es la que verdaderamente genera la plenitud. Sí, porque la dopamina es instantánea, pero luego está la serotonina. Ahí está, la sensación que se prolonga duradera. En el tiempo. ¿Qué señales pueden alertarnos de que algo no va bien? Yo creo que es importante también que hablemos de esas señales que los padres pueden ir detectando para saber si sus hijos
están cayendo en alguna adicción o no, porque creo que es importante que distingamos también entre, oye, mi hijo o mi hija lo he pillado que ha probado algo, al hecho de que no, es que ahora ya estoy viendo que necesita esto para estar tranquilo. Yo como profesora he visto en algún caso algún alumno que me ha llegado a confesar que él antes de entrar al instituto necesitaba fumarse un porro para poder aguantar las 6 horas que tenía que estar ahí sentado, cuando terminaba las clases, antes de llegar a casa, para soportar la situación familiar que tenía allí, tenía que fumarse otro, y para poder dormir se tenía que fumar otro. O sea, con 15, 16 años se fumaba mínimo durante la semana 3 porros al día, ya no sabemos el fin de semana. Entonces, claro, una cosa es ese consumo esporádico de salgo un fin de semana y pruebo algo, y otra cosa es que ya necesito esto para poder estar medio bien, y creo que es importante que los padres sepan cuáles son esas señales que pueden detectar y decir, oye, aquí está pasando algo, ¿no? Claro, yo lo que pienso es en cómo se llega a ese punto, aun creyendo que lo estás haciendo muy bien como familia, aunque creas que tienes unos valores. Si realmente por el camino se te ha perdido algo, cómo has llegado hasta ahí, y si se ha perdido esa confianza, esa desconexión que no se ve, porque claro, yo en realidad no lo he vivido como persona sobre mí misma, pero ahora tengo que salir un poco, poquito a poco voy saliendo de la burbuja por la edad que tienen mis hijos, y cómo llegaré a ese punto de no quiero que ellos sientan que tienen que aguantar, soportar situaciones, porque al final todos hemos tenido esa visión desde fuera de nuestros padres, de nuestra madre, de nuestro padre, o de ir a clase. ¿Cómo llegas hasta ahí? Y si alguien desde fuera puede verlo, para yo, o sea, poder encaminarme, ¿no? Y decir, claro, vale, voy a poder tener una salida antes de que lleguen mis hijos hasta ahí, porque yo no he llegado. Claro, pero yo te puedo dar mi punto de vista. Yo creo que un padre y una madre lo primero que tienen que romper es el criterio limitante que genera el autoengaño de que a mí eso no me va a pasar. Ya. Vale, porque mi madre ha grabado un podcast y salió ayer, y lo primero que ella pensaba era lo que piensan todas las madres que yo trato. Es que para mí eso era algo que es inimaginable que pudiera pasárseme por la cabeza. Entonces tú tienes que romper el criterio de que tú estás en el mundo y eso te puede pasar. ¿Vale? Y cuando tú rompes ese criterio, ya puedes ver señales, Las señales muchas veces son cambios de humor, bruscos, alteraciones emocionales, cambios repentinos, cambios de comportamientos, ya ver que el niño ya no habla tanto contigo, que ya se aparta más, que ya intenta estar más en la calle, cambios físicos también, aunque parezca que no, también se generan pequeños cambios físicos, y el más importante es el que menos la gente tiene en cuenta, que es la mirada. Cuando se genera una adicción se pierde, vamos a llamarlo de alguna manera, mirar a los ojos. El espíritu no, la personalidad. Ese niño tuyo deja de ser tu hijo. Deja de ser como tu lo hijo. pierdes por el camino. Sí, pero claro, ¿qué pasa con los criterios limitantes? Que es que el niño está en la adolescencia, es que el niño está en la edad del pavo, es que el niño no sé qué. No, señora, ten cuidado con ese criterio, que tu niño puede estar iniciando una adicción y no ha cambiado de actitud o de comportamientos por cualquier cosa, puede estar enamorándose de la droga, que es lo que le está satisfaciendo pues todas las carencias, inseguridades, miedo y todas esas sensaciones internas que vienen arrastrando por la crianza que ha tenido. ¿Me entiendes? Eso es súper complicado tenerlo en cuenta. Y un detonante importante, que puede ser, no siempre, pero que yo me encuentro muy comúnmente, es el rendimiento académico. Si tu hijo es de 8 o 9 y tu hijo baja a 6, ¿qué pasa? Menos. ¿Qué pasa ahí? Ahí está pasando algo. Yo eso lo detecto muchísimo con chavales, los típicos que llegan los padres a clase o a las tutorías y me dicen, no, pero si es que mi hijo es muy inteligente y mi hijo podría sacar más notas, pero está suspendiéndolo todo. Cuidado, porque ahí está pasando algo. Al final la inestabilidad. Sí, y por eso yo creo que es importante también que la escuela coopere también y trabaje junto con las familias. Yo creo que todo el entorno en general, para mí este tipo de podcast es súper importante, porque creo que necesitamos llegar más a las familias para que estén alertas y sobre todo prevenir, pero también creo que es importante que las escuelas estén pendientes de todo esto, porque hay veces que en el propio aula podemos detectar que un chaval lo está pasando mal o ha pegado un cambio brusco de un año para otro,
o está empezando a ir con unas compañías con las que antes no iba, o se está juntando con gente que tal. O sea, en las escuelas ya podemos empezar a detectarlo. Si es que en las familias, a lo mejor por circunstancias laborales, no pueden estar presentes, pues en las escuelas también podemos verlo. Y yo creo que es importante que aunamos fuerzas en ese sentido y que todos estemos pendientes del adolescente. Es verdad que los ratios que manejamos en las aulas a veces son poco manejables porque son muchísimos alumnos los que llevamos y no podemos muchas veces profundizar en la vida de cada uno de ellos, pero creo que más allá de los estudios, de las asignaturas y de las notas, creo que debemos ver a la persona, los que somos profesores, ver a la persona que tenemos delante, conocerla un poquito más y no fijarnos solo en si estudia más o estudia menos, sino qué está pasando por la vida de este chaval para que esté ahora comportándose de esta manera o para que haya dado este bajón tan brusco, para que no le interese nada de lo que estamos haciendo en clase o incluso para que empiece a pelearse con sus compañeros también, ¿no? Que yo creo que es otra señal. Y bueno, pues yo considero que eso, que es importante que la escuela y las familias estén trabajando juntas. Sí, se den la mano, sí. ¿Qué papel tiene el entorno cercano en detectar estas señales? Una de las cosas que siempre tengo presente es hoy día y a lo largo de la vida, pero ya no hablo de, hablo de algo que quiero que surja y sea para siempre, el hecho de ser capaz como persona de darle a mis hijos esas alas para volar, para probar, para tener esas necesidades que yo a lo mejor no he tenido, pero ellos pueden tener sin juicios, bueno, sin mirar con mala cara, pero siempre tener el foco en ellos. Y luego siempre pienso como un arbolito, en plan esa raíz para que vuelvas, para que tu casa sea el lugar seguro, que te dé esa fortaleza de tener tiempo para parar, para no pensar, para no hacer nada. Incluso esos aburrimientos que le hemos puesto esa etiqueta, que a veces como la vemos como negativa y no debería, pero siempre pienso en eso, esas alas para volar, esas raíces para volver y tener esa conexión con cualquier ámbito que nuestros hijos puedan tener en su vida, porque al final los miedos solo son miedos cuando una mamá o un papá tiene esos ojos para mirar. Yo es que siempre pienso en que hay que saber estar, aunque te equivoques, porque todos pensamos, no, lo estoy haciendo lo mejor posible, pero tienes que estar. Exactamente. O sea, esa corresponsabilidad tanto de la persona con la que es mutuo, o sea, no solamente del adulto, también de ellos, hacerlos responsables de esos actos sin que lleguen a ser nada negativo, todo lo contrario, has hecho esto, tiene una consecuencia súper positiva o a lo mejor no tanto, depende de lo que hagas, dependerá también de ti. Pienso que todo el mundo debemos de aceptar que las drogas están y van a estar. Partiendo de esa base, yo creo que un punto súper importante es el profesorado. El profesorado de la ESO, ¿no? Del tercero o cuarto de ESO, en la adolescencia de los chicos, es el que más tiempo está, por decirlo de alguna manera, dentro de un habitáculo y el que más puede detectar ese tipo de comportamiento, pero necesita la potestad, que se la hemos quitado, ¿vale? Y el padre siempre defiende al niño y al maestro le quita la autoridad total. Y ahí hay que hacer, yo siempre, bueno, me dicen soluciones es que al profesorado se les enseñe el valor del conocimiento del por qué pasan estas cosas, porque también el profesorado tiene desconocimiento, y luego poner una asignatura de esto. O sea, una de las asignaturas, igual que le enseñamos los ríos de España, vamos a enseñarle las consecuencias negativas de tener hábitos recurrentes tóxicos como el consumo de drogas. Luego tú querrás aprender los ríos de España, o querrás meterte droga, pero el conocimiento lo tienes que tener, y tenemos unas capacidades, unos profesionales, y tenemos unos medios increíbles para poder tornar y cambiar el funcionamiento y el ciclo de la vida, pero para eso tenemos que querer, y los padres tienen que dejar de intentar de autoproteger y de hacer más caso al profesorado, que le está diciendo por aquí no, por allí sí, y no le tiene manía, y el profesor no es malo, y el profesor es que a mi hijo le tiene tirria, y yo creo que es súper importante. Bueno, me ha gustado eso que has dicho de esa asignatura, pero voy a ir un poco más porque hay otra asignatura que también creo que es fundamental y de la que nadie quiere hablar, que es la sexualidad. No sabéis, ojo con el porno, que también crea adicción. No hemos hablado del porno, pero telita, porque hoy por hoy es que el 80% de los adolescentes consumen pornografía y no esporádicamente, o sea, ya de forma adictiva. Entonces yo creo que también es importante que en las aulas y por supuesto que en casa también se eduque a nivel sexual, porque parece que somos todos muy modernos, pero luego nadie quiere hablar de sexualidad, o si lo hacemos nos limitamos a
oye, ponte el preservativo, que no te quedes embarazada y ya está. No, ojo, que hay que hablar también de consentimiento, de prevención de infecciones, de transmisión sexual, de la adicción que genera la pornografía, de que eso que tú estás viendo a través de la pantalla no es sexo, no debería ser. Hoy por hoy los jóvenes están educando sexualmente a través de la pornografía. Y cuando estamos viendo que hay muchísimo contenido violento, muchísimo machismo, muchísimas situaciones que su cerebro, en muchos casos, hay chavales con 8, 9, 10 años que ya ven escenas horrorosas, o sea, de crearte un trauma. Y sin embargo, caen también en la adicción a la pornografía, quieren seguir viendo. ¿Por qué? Porque es una etapa abierta a la curiosidad, al despertar, a las experiencias, y claro, esto es un tema tabú del que nadie habla, pero si lo consumo soy guay porque mis amigos también lo están haciendo y ya soy muy mayor, pero les está creando una visión de la sexualidad totalmente distorsionada, tanto a ellos como a ellas, y creo que es súper importante que en las escuelas y en casa se hable de esto también. Yo creo que partimos también de la base de que ha sido un tema tabú a nivel generacional, que hemos ido pasando por esos niveles en los que de repente nuestros abuelos no hablaban de eso y llegabas al mundo casi con una cigüeña. Luego, en otra generación han sido temas como que se han hablado muy esporádicamente, pero la pornografía siempre sobrepasaba cualquier curiosidad que tú quisieras saber. Ahí descubrías cuando eso realmente no es lo que te va a pasar en la vida, ni a nivel o sea, un límite muy alto como, pues eso, no va a ser tan común que tú tengas que hacerle daño a una mujer para que esa mujer, porque no va a disfrutar y demás. Y luego está, yo vuelvo a hablar desde abajo, a que por suerte ya hay mochilas lilas en muchas escuelas, hay mucha educación sexual que está poquito a poco adentrándose, y esas curiosidades que antes teníamos y podíamos quizá pues solventar viendo pornografía, o sea, teniendo esa adicción a ver qué más es posible, hasta cuánto se puede llegar a hacer en una pantalla que luego en la vida no te va a pasar, vas a llegar a creer algo que no va a ser. Y yo creo que ahora estamos dándole esa naturalidad al que no hemos llegado con una cigüeña, leyendo, que eso también fomenta la lectura a otros niveles. Tienes esa curiosidad, aquí lo podemos la podemos solventar, a tener esa curiosidad y a tener la capacidad de preguntárselo a tu madre, a tu padre, con total naturalidad, sin ningún tipo de tapujos, y decir, oye, ¿cómo? Sí, yo estaba en la barriga, pero ¿cómo llegué hasta ahí? O sea, llega desde el punto más bajo de cómo entré dentro de tu barriga, y luego no solamente hablarlo en tu casa, que es, como digo, tu lugar seguro, sino poder expresarlo en un grupo, como en tu clase, que es donde siempre hemos tenido como, ¿cómo voy a hacer yo esas preguntas? Pues hoy día yo puedo decir, tengo la suerte de decir, que hay escuelas donde eso ya es posible, y podrían haber muchas asignaturas como, pues eso, las adicciones, la educación sexual ya empieza a ser algo como que se ha conseguido. ¿Qué hacer si intuimos que algo pasa pero no estamos seguros? Yo no quisiera que las personas que nos están escuchando aquí se llevaran una percepción de miedo, ¿no?, con todo lo que estamos hablando. Escándalo. Exactamente, porque, a ver, sí que es verdad que ni todos los adolescentes consumen pornografía, ni son adictos a las drogas, ni a lo mejor por un día beberse una copa ya va a ser adicto al alcohol, ¿no? Pero sí que a mí me escriben muchas veces madres diciéndome, oye, intuyo algo, pero no sé si tiene alguna adicción o no, y le voy a registrar y tal. A ver, yo creo que tenemos que tener en cuenta que un adolescente tiene ya su intimidad también, y que invadir la intimidad de un adolescente pues también puede generar mucho malestar y desconfianza también, porque si yo soy adolescente y descubro que mi madre o mi padre me está registrando mis cosas, pues obviamente a mí me genera desconfianza absoluta. Oye, es que no confías en mí, es que no me crees. Entonces, yo creo que cuando ya se ha implantado una adicción, yo creo que es que ya esto no se intuye, es que esto se ve, y el que no lo ve es porque no quiere. Claro, porque yo he visto casos de a lo mejor juntarnos con un montón de gente y el hijo de 15 o 16 años de alguna compañera
pues pillarse una cogorza que para qué, y la madre pues incluso reírle la gracia, bueno, no pasa nada, si es adolescente, que disfrutes, y por una vez, no, oye, vamos a ver, cuando ya el niño está haciendo esto delante tuya, que es que ya no se corta, que está delante de todo el mundo, y que, o sea, ya es que no quieres verlo, porque normalmente cuando se empieza, lo normal es que uno se vaya escondiendo, ¿verdad?, y que lo vaya haciendo con los amigos los fines de semana, pero ya cuando lo estás haciendo delante de tus padres y que ya, o sea, ya la señal creo que es clara, y que si no te estás dando cuenta es porque no quieres verlo. No quieres verlo, sí, porque al final es verdad que nos negamos muchas veces, porque esos miedos y eso que en lo que hemos crecido te hace negar una realidad que está, como tú decías, realmente en la sociedad tenemos todo encima de la mesa, tú decides qué coger y qué no coger, pero esto es una realidad que existe. ¿Y qué hacemos? El que no coge nada de ahí es el diferente, es el raro, porque esto nos ha pasado en todas las clases y ahora en todos los institutos. Siempre ves a uno que no le parece ni la pornografía, no le parece la droga, tampoco bebe, está en su casa, se está formando, y ese es todavía el extraño, el raro, bueno, muchas veces le hemos puesto la etiqueta horrible como el empollón, el que es el apartado, el friki. Y esto ya nos lleva a otros temas que son reales, como el bullying. Y es como que cualquier cosa asusta desde fuera, pero es una realidad que la tenemos encima de la mesa, está en la sociedad, y esto no nos lo quita nadie y no va a dejar de existir. Sí, pero antes lo comentaba con vosotros, realmente esos que llamamos empollones son los que triunfan, ¿vale? Y os lo digo por propias vivencias, en mis propias carnes. Yo pensaba que el empollón era la persona que era pues un friki, que ese no disfrutaba de la vida y que era, vamos a llamar vulgarmente, tonto, ¿no? Y después, cuando yo ya la droga me llevaron a terminar viviendo en la calle, ese mismo tonto, llamado sea empollón, era el que iba en el coche que yo quería, con la mujer que yo quería, con la familia que yo quería, con el traje que yo quería, y con la carrera y la profesión que yo quería. Y yo estaba en la calle rebuscando la basura para poder comer. O sea, esa es la realidad. Entonces, yo parto una lanza pues, a favor de todos estos chicos que se están estudiando, que están dentro de una estructura, que están haciendo una rutina nutritiva, pensando en su futuro, en su porvenir, haciendo bien las cosas, que son los que verdaderamente van a tener el éxito. Luego, hablando de lo que es la intuición, de cómo lo familiar, yo creo que considero que el adolescente, al igual que un adulto, si un adulto hace algo mal, la policía lo para y tiene todo el derecho y la obligación de registrarlo. Oye, yo creo que tú estás haciendo algo malo, por ti, por tu vida, estás cometiendo un destrozo que no te estás dando cuenta, y la policía te para y te registra, y si llevas droga te multa, ¿no? Yo creo que con la droga tenemos que tener tolerancia cero, porque se genera una enfermedad mental que te puede matar. O sea, si yo con 16 años, mi padre no me hace con 16, bueno, con 16 me refiero a las personas que tienen 16 años, que tengan un problema con drogas, se le hace un test de orina. No, es que voy a romper su privacidad, no, vas a romper la privacidad de él, por supuesto, pero es que te va a destrozar la vida a ti. Y está haciendo algo que tenemos que cortar porque no está haciendo consciente, porque no ha tenido el conocimiento. Entonces yo considero de que dentro de que un adolescente vive dentro de unas casas, tendrá que haber unas normas con las cuales tú tienes el permiso de vivir aquí. Y una de las normas es no usar drogas. Y si usa drogas, pues te voy a parar por la carretera como para un guardia civil a un coche y le pone un pipo para ver si ha conducido ebrio, ¿no? Sí, sí, total. O sea, en eso estoy de acuerdo, que si tú estás viendo esas señales claramente, obviamente, como padre y como responsable tienes que estar. Sí, a mí mi padre... Pero es que hay muchas veces que los padres, y sobre todo las madres, viven con mucho miedo, claro, por si mi hijo, y ya... pues ya registran, se meten, ven mensajes. Y te quiero contar un caso porque, fíjate, creo que es curioso. Una madre de pronto me escribe alertada: Dios mío, Diana, que esto es súper urgente, que madre mía lo que me está pasando, porque resulta que me he puesto a leer los mensajes que tenía mi hijo en su chat, y hay una niña que le está diciendo que por qué no esta tarde hacen un 3PA. ¿Un qué? Un 3PA. Así. Un 3PA. Claro, la madre estaba diciendo: Dios mío, ¿qué va a hacer mi niño que tiene 13 años? Por Dios, ¿esto qué? Pues claro, la madre ya estaba allí imaginándose ya una orgía, un trío de todo, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Pues que cuando tú no sabes claro, la jerga de los adolescentes y no la conoces, no sabes que un 3PA significa que, oye, tú te llevas a 2 amigos tuyos, yo me llevo a 3 amigas mías,
y juntos los 6 nos vamos, yo qué sé, a tomar un helado, a la bolera, o sea, los chavales iban con la idea más inocente del mundo a juntarse 3 chicos y 3 chicas para cualquier actividad, pero la madre ya se estaba imaginando barbaridades. Entonces ahí es donde voy. Porque existe también una sobreprotección por parte de los padres de querer controlar absolutamente todo en la vida de sus hijos. Entonces, es lo que digo, cuando hay una adicción y cuando hay un peligro, eso se ve. Eso se ve, y el que no lo ve es porque no quiere. Ahora, si tú en un momento dado coges y dices, voy a leerle los mensajes a mi hijo, a ver qué tiene por aquí, te vas a encontrar con cosas que no te van a gustar, porque obviamente ellos tienen sus intimidades y hablarán de sus cosas, igual que nosotros hicimos en su momento. Yo me acuerdo que cuando era adolescente tenía mi diario donde yo escribía mis sentimientos, mis emociones, el chico que me gustaba, que si me había mirado, que si nos habíamos besado, y yo pensar que mi madre o mi padre pudieran llegar a leer eso, vamos, a mí me hubiera generado un malestar brutal. Entonces, si no estamos detectando señales que nos alerten de que aquí está pasando algo raro, por favor, respetemos también la intimidad de los chavales. No vayamos a hacerle un test de orina después de este podcast todos los días a tu hijo, o sea, porque al final la obsesión la tienes tú, no la tiene él. Entonces, ya está, yo digo hacer un test de orina, por ejemplo, a mí mi padre, cuando me hizo el test de orina, me salvó la vida. Que llega a casa cruzado, claro, hombre. A mí me salvó la vida, y gracias a eso se vio la realidad, porque yo tenía un poder de manipulación y de engañar a todo el mundo brutal. Y cuando ya salieron los resultados, pues a mí eso me salvó la vida, ¿qué quiere que te diga? Ahí empezó la lucha incansable por sacarme de la droga. ¿Pero tu padre alguna vez te ha comentado en qué lo notó o cómo lo supo? No, mis padres, que se dedicaban muchísimo a trabajar y yo estaba muy solo. Al final ellos se enteraron, obviamente, por cambios de actitud mía, pero también porque alguien los alertó. Porque ellos, aunque vieran cambios de actitud mía, jamás en la vida querían saber o querían ver que era ese tipo de problema. Alguien los alertó y ellos al final me hicieron un test de orina, yo soborné al laboratorio, dio negativo, fíjate esto con la edad que yo tenía, y ya luego el desmadre total y ya me hicieron un test de orina y ya me pillaron. Pero si no hubiese sido por el test de orina, pues yo no estoy hoy aquí. Fíjate. ¿Entiendes? Entonces, al final yo creo que es súper importante la prevención. Por eso el test de orina, si tú ves que el niño tiene olores raros, comportamientos raros, actitudes raras, y tienes la evidencia, cuando tú tienes la evidencia, ahí hay que actuar. Tolerancia con la droga, cero. Yo creo que cero, porque es que no destroza la droga solamente al individuo, es que la droga destroza a la familia entera, pero no la familia entera solo amazoniana, es que económicamente la destroza de centro en centro, lo que valen los centros, lo que vale la droga, lo que vale las multas, lo que vale los juicios, lo que vale que tu hijo esté en la cárcel. O sea, tolerancia cero, cero, porque es que se destroza una familia entera. ¿Hablamos lo suficiente de que también hay salida? Yo creo que tu caso es positivo para que las familias también vean que si se ven con el agua al cuello, que vean que también se puede salir, y yo creo que es importante también que hablemos de que también puede haber una salida, ¿no? Que que hay salida, que se puede cambiar, se le puede dar la vuelta a todo esto, ¿no? Y yo creo que sería interesante que enviásemos ese mensaje también a las familias, ¿no? De que se puede salir de esto y que no todo está perdido, ¿no? A lo mejor, como tú dices, pues a base de una economía que te pueda permitir llevar a tu hijo, a tu hija a algún centro donde pueda recuperarse, ¿no? Pero... Sí. Y en la prevención yo creo que también está el equilibrio. Como decíamos, yo he podido exponer aquí cómo lo puedo llegar a vivir a lo largo de estos primeros años, estas primeras adolescencias que ya me adentro en los 9, 10 y demás, pero encontrar ese equilibrio también a nivel familiar, no verlo todo como que esto seguro va a pasar, sino darle las herramientas a lo largo de esos primeros años para a la hora de llegar a la adolescencia ser capaces nosotros de haber encontrado ese equilibrio progresivamente, porque ahora mismo es real, están en una burbuja todo el rato. Su vida va a depender de mí, de que yo lo lleve a un lugar, de que yo lo lleve y lo traiga a casa, pero llegará un día en el que abramos la puerta y ellos se vayan. Y es ahí donde es posible también una vida sana, es posible unas buenas actitudes, es posible no tener la necesidad, siempre encontrando ese equilibrio, nosotros como familias y ellos como adolescentes, con las capacidades y esas herramientas de llevar a cabo una vida en la que no necesites eso para vivir, no llenes esos vacíos, si es que los tienes, porque pueden tenerlos, porque al final
es un abanico, la conciliación, el estado emocional de cómo estén tus padres, los traumas, las mochilas que llevamos, el ser capaz de poder encaminarse y hacerlo. Hay un dato que no sé si será cierto, pero lo escuché de un especialista en adicciones, que 4 millones de españoles desarrollan adicción, ¿vale? Esto quiere decir que te puede tocar, ¿no? Y luego, claro que hay salida. Pero aquí hay otro tema importante de que se invierte muy poco, ¿vale? En Estados Unidos van 100 años por delante nuestra en concienciación de lo que verdaderamente son las adicciones, porque las adicciones hay dos tipos. Está la adicción que puede generar tu hijo a cualquier sustancia, y con una reeducación y con un cambio de vida y con un poco de motivación a través de que especialistas lo ayuden, se pueden salir, porque la adicción al final es el hábito recurrente de cualquier cosa que te genere placer o te tape carencia o te va a dar de la realidad y te genere bienestar. Pero luego, como esa adicción no se empiece a tratar, se puede generar la enfermedad de la adicción. Esa es la jodidamente jodida, y esa es la que te hace perderte como persona. Es una enfermedad biopsicosocial que al final es una enfermedad que se genera un desequilibrio emocional, de la cual la gente se hace adicta, ¿no? Los típicos drogadictos, los típicos enganchados, ¿no? Lo que siempre salíamos a decir, que eso era yo uno de ellos, y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Y la sociedad invierte muy poco en este tipo de recursos para tratar este tipo de problemáticas desde la seriedad que realmente lo requiere. Y obviamente pues salida hay, claro que hay salida, hay muchísima gente que se dedica a esto, hay muchísimo conocimiento que hemos traído del extranjero, que hemos traído para que la gente pueda saber qué es lo que realmente pasa, que es lo que al final yo me dedico a intentar de hacer, divulgar y dar contenido y remover conciencia, porque yo creo que el conocimiento es poder. Y yo creo que el conocimiento, todo lo que alguien te pueda enseñar a hacer mejor, te puede mejorar la vida, ¿no? Y yo creo que eso es súper importante. Claro que hay salida, pero la salida tiene que ser siempre rompiendo tu criterio. El padre no puede decir, mi hijo lo que tiene son tonterías, le voy a dar 2 tortazos y ya no se va a meter más droga. Estás equivocado, tu hijo se va a meter más en la droga. Entonces, romper el criterio de que cuando se desarrolla una adicción hay que buscar un profesional para la adicción. Nos vamos con el corazón lleno y la mente más despierta. Hoy hablamos de heridas invisibles, pero también de caminos para sanar y reconstruir. Gracias Alejandro, Diana y Noelia por traernos verdad, esperanza y herramientas. Ojalá este episodio haya encendido una conversación en casa o con uno mismo. Nos escuchamos en el próximo episodio.